Hola, ahora sí, creo que vamos a poder localizar a Ismael. Sí, ahora sí. Vamos a esperar que se conecte contactos-507. Ya se conectó contactos, así que vamos a llamarlo para empezar la segunda parte de nuestro tema para el día de hoy. Perfecto, Ismael. ¿Qué tal, Bienvenido a nuestro Cristian? live. Te escucho Disculpa los después de problemas tantas técnicos. complicaciones que hemos tenido para transmitir. Sí, ya veo que hay bastantes problemas técnicos desde que no te podías conectar desde tu cuenta y ahora que no, Dalis no podía salir, pero ya estamos aquí para que nos aclares los detalles que ha traído este nuevo acuerdo que ha sido solamente mencionado en una conferencia y la moratoria de algunos de los servicios públicos básicos para las familias panameñas. A ver si nos podrías comentar más sobre el análisis que tú has hecho y has venido diciendo a través de tus redes sociales. Sí, primero gracias, Cristian, y a todas las personas que son miembros de Actualidad Política. Buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña en este live. Estoy bastante emocionado de compartir algunas ideas y reflexiones. Me han asignado conversar un poquito de lo que ocurrió hace unos días atrás con la conferencia de prensa del presidente Laurentino Cortizo, en la cual de manera inesperada, eh, cuando todas las apuestas no daban para ello, pues establece una serie de moratorias y sanciona uno de los proyectos de leyes y veta por inexequibilidad los otros proyectos de ley relacionados a moratoria. Lo importante a abordar es que, obviamente, que toda la ciudadanía estaba esperando un pronunciamiento positivo o negativo por parte del Ejecutivo acerca de las moratorias. Y lo importante es que entró en vigencia dos aspectos muy importantes. Primero, la moratoria en relación a los servicios públicos a través de la sanción del proyecto de ley, que ya es ley de la República, el proyecto de ley 295, de por parte del diputado Raúl Pineda, en la cual establece una moratoria en los servicios públicos de luz, agua, electricidad e internet, por un periodo de 4 meses en un pago diferido de 3 años. Lo importante de esto es que le da un alivio a un sector de la población y que obviamente no toda la totalidad de la población está involucrada, ya que tienes que cumplir con una serie de requisitos, ingresos mínimos de $2,000 mensuales, que logres demostrar que tuviste una afectación económica a razón de la declaración del estado de emergencia por parte del COVID, y no se sancionó, es decir, se vetó por inexequible, aunque si queda tiempo podemos hablar de ese concepto de inexequibilidad, que Dale me dijo que se puede mencionar si queda un poquito de tiempo, de los otros proyectos de ley, que fueron el 287, presentado por la diputada Zulay Rodríguez, que se ampliaba la moratoria no solamente al aspecto de los servicios públicos, sino también a los compromisos bancarios y a los cánones de arrendamiento. Y el proyecto de ley 281, que lo extendía también a los compromisos con las escuelas particulares, en las que establecía una reducción de las letras en caso tal de que tuvieras tus hijos en sistema educativo particular. Lo que es importante resaltar es que también se estableció el decreto ejecutivo 145, en la cual se establece que no hay compromisos en los cánones de arrendamiento en los próximos 2 meses y que tampoco te pueden sacar esos alquileres de carácter habitacional o comercial eh, para hacer un pago diferido en los próximos 2 meses. Es importante resaltar que moratoria no significa extinción de la deuda. Es Moratoria correcto. no es condonación de la deuda ni extinción de la deuda. Es un aplazamiento del pago en un periodo diferido. Es decir, que lo que no pagas hoy, lo pagarás en un futuro. Eso en materia de servicios públicos se comprende muy bien y no genera recargos ni intereses. Creo que el debate se encuentra en el aspecto de los compromisos bancarios, ya que como no se aprobó el proyecto de ley 287, el gobierno a través de la conferencia de prensa establece de que ese acuerdo interbancario que se realizó a mediados de marzo se extendió, ya no de 3 meses, sino de 7 meses. Entonces, claro que entra un debate desde el enfoque legal, económico, hasta político y hasta personal, ya que Panamá es uno de los países más bancarizados de la región. Entonces, todo tenemos que ver con banco, ya sabes, tenemos un depósito o tenemos un préstamo, es decir, o recibimos intereses de carácter activo o de carácter pasivo. Y entonces aquí yo quiero andar bastante. Primero quiero empezar, Cristian,
y la audiencia de que la banca panameña es una de las más sólidas y líquidas de toda la región. Por algo somos un hub bancario, así como somos un hub en materia de aviación, en materia turística, somos un hub en materia bancaria. O sea, en Panamá, en un país de 55.000 kilómetros, hay 135 bancos aproximadamente. Entonces, obviamente que todos esos bancos deben contar con una liquidez y con una reserva. Entonces, partiendo de esa premisa, para mí es bastante preocupante, me parecía bastante preocupante cuando se hablaba de que si establecía moratoria, el sistema de bancos se iba a caer, si establecía moratoria, la cadena de pago no iba a funcionar, cuando realmente ya la cadena de pago está violentada desde que mandaron a todo el mundo para su casa en confinamiento domiciliario y cerraron los locales comerciales. Desde ahí se afectó la cadena de pago. O sea, no hay que esperar a hablar de moratoria bancaria para decir que la cadena de pago está afectada, entonces yo no le puedo pagar a mis acreedores, los acreedores no le pueden pagar a sus otros acreedores, etcétera. O sea, ya está afectada de por sí. Entonces, sí me parece bastante irónico porque primero tenemos que entrar al aspecto legal. Primero, un acuerdo interbancario. Entonces, no tiene esa fuerza de ley, no tiene esa fuerza probatoria, ni tampoco tiene ese contenido mandatorio y vinculante que permita darle un alivio y una tranquilidad a los tarjetavientes, cuentavientes o clientes bancarios. O sea, por lo menos tú, yo o cualquiera de los que nos está viendo, si es cliente de un banco, no va a llegar a ese banco con el video de Nito Cortizo diciendo que exactamente, ni siquiera con un transcrito de la conferencia de prensa para ellos tener una validez y reforzar su fundamento ante la entidad en la que se presenten. Y es lo que ha ocasionado lo que tenemos actualmente, que es una población confundida porque ellos saben que lo que tienen no tiene ningún tipo de validez y solamente se basan en palabras y no en un documento real. Y es lo que ha preocupado a nivel nacional. Exactamente, o sea, yo no puedo ir con el video de la conferencia de prensa o con el video de Nito de marzo atrás, diciendo que con esto yo voy a contar con un aplazamiento en los pagos. Sencillamente es necesario para los amantes del derecho y aquellos que están interesados en el tema, obviamente necesitamos que eso conste por escrito y en un contenido normativo, es decir, que permita que sea de forzoso cumplimiento en cada una de las relaciones bancarias. Segundo aspecto es que, o sea, no solamente está el tema de que nuestra banca es sólida, o sea, que si nuestra banca no fuera sólida, o sea, si nuestra banca no puede aguantar 2 o 3 meses de moratoria, sencillamente para eso que no abran o sencillamente la ley no la permite funcionar, porque la ley establece que es tener una liquidez, una reserva suficiente para que tú puedas funcionar. Entonces hay que recordar que a los bancos, en el primer acuerdo de marzo, se les aprobó utilizar su reserva dinámica. Todos los bancos tienen una reserva que les permite tener una solidez, una liquidez ante cualquier eventualidad. La ley bancaria y la normativa bancaria no permite utilizarlo, no es tan flexible. Pero desde el primer acuerdo bancario, porque el de la conferencia de prensa de hace unos días atrás fue el segundo, el primer acuerdo bancario establece que tú puedes utilizar esas reservas dinámicas hasta un 80%. Entonces, los bancos cuentan con esa liquidez interna de su propia reserva para darle movimiento y caja a los propios bancos. En otro aspecto también muy importante es que a los bancos se le va a dar 515 millones de dólares para que puedan sostenerse, para que puedan utilizar el costo de fondo, que es el costo operativo del banco. Adicional a ello, la Fed, que es la tasa de Reserva Federal de Estados Unidos, bajó a niveles astronómicos. Está bajo por 0,5. ¿Para qué funciona eso? Bueno, todo el que tiene un préstamo bancario o una hipoteca con un banco, le ha llegado una carta donde dice que como aumentó el FED en Estados Unidos, hay que aumentar la tasa de interés bancaria. Entonces, tienes que pagar más, te complicas y la tasa bancaria por lo general es mensual. Así que ese aumento va a ver reflejado en disminuir tu capacidad económica para asumir esa deuda bancaria. Entonces, increíblemente, el FED baja a 0,5 y todavía no vemos que le llega a nadie ninguna carta que establezca de que la tasa de interés se disminuyó. Entonces, cuentan con 515 millones, cuentan con una banca sólida. La superintendencia de bancos te va a utilizar 80% de tu reserva dinámica, es decir, de tu reserva que hay dentro del banco. Y adicional a ello, no ha bajado tu interés bancario. Ajá. Tu interés bancario, o sea, ¿cuál es el problema de una moratoria? Entonces,
es valioso, es cierto, el aplazamiento del pago, pero ahí entra otro debate que los economistas, los financistas, hasta los banqueros lo conocen muy bien. Claro, me aplazas mi pago del capital, pero no me congelas mi interés bancario. Entonces, hay mucha gente feliz, contenta y que, ojo, si estoy afectado por la pandemia, no pago hasta diciembre. Pero el problema es que, claro, no pagas la parte de tu capital, pero tienes que pagar la parte de tu interés. Hay que recordar que cuando uno pide un préstamo bancario o una hipoteca, uno paga dos cosas mensuales. Uno paga la parte del capital, que es lo que te prestaron, es decir, si me prestaron 3.000, poco a poco mensualmente voy a pagar esos 3.000. Y está la parte de interés bancario, que es la parte de la ganancia del banco, que es la parte que, bueno, obviamente si te presto, tengo que generar un interés, que es la parte de mi ganancia. Entonces, se congeló o se aplazó el pago del capital, es decir, tienes hasta diciembre, pero el interés bancario se mantiene. Y si tú no reduces tu interés de capital, no reduces tu interés bancario. Entonces, va a haber un problema enorme si la ciudadanía y todos aquellos que tienen un compromiso bancario no lo entienden, y es por eso que yo sí estoy de acuerdo con ese proyecto por parte de la diputada Zulay y que lo anunciaba el diputado Brose, de que era necesario congelar el interés bancario. El interés bancario. Entonces, mi preocupación esta es que en el 2021, cuidado que vamos a tener miles y miles de procesos ejecutivos hipotecarios en las jurisdicciones y en los distintos tribunales. Entonces sí es delicado de que, por una parte, nos emborrachamos como de victoria, de ese perfume de emoción de la conferencia de prensa, pero no hemos visto, el acuerdo no lo han subido ni a la superintendencia de banco. Tú ves la página y tú ves un comunicado, pero no ves el acuerdo. No sabes tampoco quiénes firmaron ese acuerdo, porque no todos los bancos se encuentran en la Asociación Nacional de Bancos, en la ANB. Adicional a ellos, tú no sabes cuál es el contenido vinculante y cuáles son las consecuencias de cada banco si no cumple con ese dicho acuerdo. Entonces, por eso que es necesario un aspecto normativo que obligue a los bancos. Es más, o sea, si uno se va al tema hoy por hoy bancario, o sea, tratar de reclamarle a los bancos es difícil, dificilísimo. Primero, hay gente que piensa de que Acodeco conoce el tema bancario. No, Acodeco no conoce el tema bancario. Los temas de consumidor bancario lo establece la propia ley bancaria, la ley el decreto ley 9 del 98, y lo conoce la superintendencia de banco. Cuando tú quieres reclamarle a un banco, la superintendencia te dice, antes de venir de mí, tienes que primero reclamarle internamente al banco. Entonces tienes que reclamarle primero internamente al banco. El banco tiene 30 días para hacer algo. No hace nada, tienes que pedirle un documento escrito al banco de justificado. Si no te lo dan, la superintendencia no tiene prueba idónea para ellos conocer del mismo. O sea, si en periodo regular, ordinario, sin pandemia, sin interés moratorio, se tienen esas situaciones y la gente está bastante decepcionada de la parte del procedimiento administrativo consumidor bancario. Imagínate ahora con un acuerdo interbancario donde no hay un contenido mandatorio ni vinculante. Entonces sí es bastante delicada la situación, y entonces es importante que aquellos que estudiamos derecho o profesionales del derecho y aquellos que les interesa este mundo de la ciencia jurídica, asesorar a sus familiares, vecinos, compañeros y, ¿por qué no?, clientes en este tema bancario, porque no solamente afecta al panameño y panameña a pie, también afecta a las pymes, o sea, que micro pequeño empresario no necesita de financiamiento para levantar un negocio. O sea, a veces hay empresarios que piensan de que, este tema del interés de la moratoria, esto es populismo, y realmente no, Cristian, y audiencia que me escucha, realmente quien haya hecho o está realizando un proyecto de emprendedurismo necesita de un financiamiento bancario. O sea, es una realidad, porque nadie cuenta con un dinero arriba de 100.000 ni 500.000 dólares para iniciar un proyecto de emprendedor. Entonces, esto beneficia al parque empresarial, que es el 90% del parque empresarial, sí, de los empresarios, son o micro o pequeño o mediana empresa. Entonces, que esto beneficia a toda la actividad productiva y me preocupa bastante. O sea, sé que ahorita mismo hay mucha emoción y yo vi que en las emisoras los DJs estaban de que, no hay que pagar hasta diciembre. Suena bonito, suena espectacular, pero mientras que no vemos la letra pequeña y la letra menuda, y mientras que esto no conste en una normativa, realmente tenemos que asesorar bien a nuestros familiares, amigos y clientes.
Sí, como tú lo vas diciendo, que el sector bancario en nuestro país es algo necesario para poder surgir, porque no contamos con una sociedad que tenga otro soporte al cual inclinarse para poder emprender en algún proyecto. Y también otra cosa que está muy involucrada tanto en el desarrollo de la juventud y todos los empresarios que quieran empezar a emprender nuevas metas, tienen que verse también en el caso de lo que son las financieras y las cooperativas, como nos está comentando por aquí Alexis Jiménez sobre ese tema. Y esto es algo que no estaba incluido en este acuerdo, ni siquiera se ha mencionado esto en el tema. Entonces, a otra cosa, porque hay un sector considerable de la población que se encuentra inmiscuida también con financieras y no se les ha dado respuestas a ellos, y las financieras siguen cobrando y seguirán cobrando sus intereses o su capital porque no se ha mencionado nada sobre ellos. Mira, eso que dices es totalmente cierto y es como la incertidumbre del panameño de a pie. En las estadísticas establecen de que aproximadamente el 65% de los compromisos financieros no son con bancos. El del panameño es con prestamistas, con financieras. Y esas no son reguladas por la superintendencia de bancos ni por la ley bancaria, sino que hay una asociación dentro del Ministerio de Comercio que se encarga de velar por estas financieras, estas prestamistas. Y no se ha pronunciado, no se ha dicho. Y yo recuerdo que en una de estas conferencias de prensa a mediados de abril, al principio de abril, le hicieron esa pregunta en conferencia de prensa en el MINSA, se levantó el ministro de Comercio y él dijo de que, bueno, es que ya hay algunas iniciativas propias, voluntarias de algunos entes financieros en ver cómo hacen con sus clientes, cosa que yo no estoy de acuerdo porque, como tú dices, las financieras y las prestamistas, esas que prestan rápido y que solamente necesitas ser un trabajador indefinido para conseguir un préstamo, siguen llamando, siguen coercionando, siguen aumentando los recargos, y entonces obviamente que el panameño queda en estado de incertidumbre y queda en estado de indefenso legal porque no hay moratoria para esos temas, cuando gran porcentaje, el 5% de los panameños usamos ese mecanismo como un tema financiero, porque al final los bancos exigen una serie de requisitos que no son tan flexibles y que tal vez no necesito de un préstamo hipotecario para una casa o para emprendedurismo o para una iniciativa, una inversión o para un carro. Lo necesito es netamente para un cumpleaños o para pagar algo y sencillamente prefiero una financiera que me lo presta mucho más rápido. Entonces, es bastante delicado y que es necesario que las autoridades comprendan de que eso no puede quedar a un lado. Si ya estamos hablando de aplazamientos de pago y ya se logró por lo menos, siendo positivos o optimistas, de un aplazamiento de pago, a pesar de que no estamos hablando del interés bancario, estamos hablando de que hay un aplazamiento de pago, ¿por qué no hablarlo en el tema de la financiera? Es bastante delicado y yo recuerdo que abogados como Roberto Lucero siempre lo pone como hashtag en Twitter de Panamá Informa, ¿no? Que es la forma que uno le hace las preguntas de conferencia de prensa y nunca le hacen caso. Entonces, sí es bastante oportuno tu pregunta, Cristian, y la que hace la audiencia acerca de la financiera. Es necesario incluirla totalmente. Es más, yo soy más atrevido. Hay legislaciones donde habla de aplazamiento de pago de las pólizas de seguro. Y, por ejemplo, o sea, yo tengo un carro. Yo estoy pagando una póliza de seguro, pero realmente si yo estoy en cuarentena, Cristian, y audiencia, yo no estoy moviendo ese carro. O sea, ¿qué cobertura yo requiero si yo no estoy moviendo ese carro? Tal vez tenga otro tipo de pólizas que no estoy utilizando por razón de que estoy en mi casa. Entonces, por lo menos, hay una póliza que es de responsabilidad profesional para aquellos que ejercen contabilidad o ejercen bienes y raíces. Si yo no estoy vendiendo ahorita mismo casa, estoy en alquiler, estoy en mi casa, en mi confinamiento domiciliario, ¿para qué necesito esa póliza? Para nada. Y realmente no puedo ejercer porque nadie me va a comprar o intermediar una casa ni me va a alquilar. Entonces, en otras legislaciones, llámese Perú, llámese Chile, ya legislaron sobre ese tema y establecieron o aplazas las pólizas o hace una reducción. Entonces, hay algunos que dirán, bueno, yo sigo usando mi carrito para ir al supermercado. Perfecto, pero entonces podemos hablar de una reducción. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, no estamos hablando ni de reducción de intereses, no estamos hablando ni de reducción de las escuelas particulares, no estamos hablando ni de la reducción de los compromisos financieros, como hablaste totalmente, ni tampoco de la reducción de las pólizas. Entonces, sí es necesario que si no hay voluntad por parte de esa industria, llámese bancaria, llámese financiera,
llámese de escuelas particulares, llámese de la industria de seguros, pues bueno, el Estado establece por su capacidad de orden público, establecer beneficios para todos. Ojo, aquí nadie está pidiendo que le regale nada, aquí nadie está pidiendo que le condone, solamente está hablando de aplazamientos y pelear por el tema del interés. Que si uno no lo vela, estamos hablando de que los bancos van a ganar mucho más. Me faltó decirte algo, Cristian, que quiero compartir con la audiencia. Los panameños, algunos panameños, vamos a pagar 2 veces compromisos bancarios. ¿Por qué yo lo digo? Porque si le estamos dando 512 millones de dólares a los bancos, ese dinero no sale del gobierno. No es regalado, que se le está dando. Sale de nuestros impuestos, porque es una deuda nacida de los compromisos con organizaciones internacionales, aproximadamente 3.815 millones hemos pedido en menos de 60 días, tiempo récord, hemos endeudado 3.815 millones, de esos 3.815 millones, 515 ya van para los bancos, y nos tocará a nosotros a través de nuestros compromisos tributarios e impuestos pagar esas deudas. Entonces, los panameños están pagando 2 veces a los bancos. El compromiso bancario, a razón de si pedí un préstamo o una hipoteca, y a través de nuestros impuestos por los 515 millones. Entonces, sí yo pienso que en esta cuarentena, esta pandemia, Cristian, gente de actualidad política y gente que nos ve, todos estamos poniendo nuestra cuota de sacrificio. Y pienso que personalmente los bancos no han puesto su cuota de sacrificio. Sí, aplazamiento de pago, pero al final vas a ganar mucho más con el interés bancario, Cristian. Exacto, porque no está dejando ni siquiera de cobrarle los intereses por un periodo de tiempo, ni siquiera, y también se le va a extender el periodo de pago para que las personas cancelen su capital. Y lo que hemos estado viendo es que el gobierno ha estado legislando, o por lo menos, no legislando, sino trabajando para salir del paso, porque no hace las cosas con un verdadero estudio ni análisis de verdad, porque como estábamos viendo, se incluyó al sector bancario en ese acuerdo, pero no se incluyó a los demás restos de cooperativas y financieras que se ha visto afectado, porque si como tú lo dijiste, sus clientes en su mayoría son personas que quieren salir de una deuda pequeña o quieren festejar algo o quieren comprar algo que no necesitan de ir a un banco o de un financiamiento que sea más difícil, no se ha pronunciado a favor de esas personas que muchas veces pertenecen a la clase media o pertenecen a algunos de los trabajos y empleos que se han visto afectados por la cuarentena. Entonces, ¿dónde ellos ven una seguridad para poder afrontarse más adelante? Y fue lo mismo que vimos al momento de establecer el bono solidario, como decían, dizque de $80, pero tampoco hubo un verdadero estudio socioeconómico para darle a la población el verdadero dinero que necesitaban para subsistir este periodo de tiempo y también para tener un buen ingreso en una canasta básica familiar, como lo establece la Codeco también. Y si lo ves también en los sectores del establecimiento de la educación, qué escuelas sí, qué escuelas no, eso es como individualizar la educación y no permitirle o tener el mismo derecho a todas por la falta de legislación que se ha venido dando en educación a nivel de todos los tiempos que han pasado. El establecimiento de las horas tampoco ha sido, yo creo que justo para muchos sectores de la población, porque 2 horas en algunos lugares no es suficiente para salir a abastecerse y regresar a las casas. Y creo que es eso, que el Estado ha trabajado para salir del paso de todos los temas que se le han ido estableciendo o presentando en el largo de este camino. Mira, sobre ese tema, Cristian, es importante porque, bueno, sobre las medidas sanitarias yo creo que ha existido bastante legitimidad y creo que a la población le ha gustado, podemos discutir el tema de la oportunidad, ¿no? Si fueron, la cuarentena hubiera sido mucho antes mejor, si hubiéramos cerrado la frontera mucho antes, pero de algún modo la población ha estado de acuerdo con las medidas sanitarias, donde ha asistido un debate, una decepción, debacle institucional en el tema de las medidas económicas, y tú lo mencionaste muy claramente. O sea, el gobierno no ha tenido ni la capacidad de explicar sobre un estudio científico-técnico de por qué $80. Y entonces, si fuera que, bueno, vas a dar un $80 que no representa ni 50 millones de los 3.815 que estás pidiendo de deuda. O sea, ellos les dijeron al principio. O sea, 50 millones para temas de bonos y bolsas. O sea, un caso hipotético. No se han gastado ni 100 millones. Imagínate, has pedido 3.815 millones, pero solamente has gastado menos de 100 millones de dólares en bolsas y bonos y vales. Entonces, ¿para qué pediste tanto? ¿Para quién? Entonces, adicional a ello, el tema de oportunidad y falta de olfato político. Mira, hoy estamos hablando de lo que ocurrió en la conferencia de prensa hace unos días atrás, Cristian. Pero hace unos días atrás todos apostábamos de que realmente con la actitud de silencio cómplice
o de mutismo que tenía el gobierno. Parecía de que no iba a aprobar ni una moratoria de nada. O sea, esto iba a entrar en un estado de estallido social si no había un pronunciamiento oportuno. Entonces, nos tuvieron casi 30 días, un mes, sin que el gobierno dijera, ven acá, este es nuestro proyecto de moratoria. Y para mí fue un error garrafal, porque yo escucho algunos sectores del gobierno que dicen, no, que estos proyectos de ley son populistas, estos proyectos de ley de moratoria de la Asamblea no son necesarios. Y bueno, yo estoy de acuerdo con esos proyectos de ley, y perfecto, tal vez el gobierno no está de acuerdo, pero bueno, si no vas a aprobar los proyectos de moratoria, por lo menos justifícame por qué no los vas a aprobar. Y adicional a ello, si no te gustan los proyectos de ley que se presentaron a la Asamblea, lo ideal hubiese sido que el Ejecutivo hubiese presentado su propio proyecto en la Asamblea. O sea, yo, si hubiera sido representante del Ejecutivo, mucho antes de que todos estos proyectos de ley, el 295, el 287, el 281, se hubiesen presentado y aprobado en la Asamblea, yo como Ejecutivo hubiese presentado mi propio proyecto. Entonces queda en la mente del panameño y en todo lo que es la correlación de fuerza de que como Ejecutivo presenté mi propio proyecto de moratoria. No lo presentas, te quedas callado, claro que generas un ambiente de incertidumbre que al final todos los panameños y panameñas te van a decir, ven acá, entonces no nos quiere ayudar a nosotros, no quiere ayudar ni a las personas que tienen iniciativas privadas, no quiere, porque al final, lo repito, o sea, increíblemente, esto no solamente afecta al trabajador, afecta al micro pequeño empresario, entonces, y medio empresario. Entonces, yo pienso que hubo un desacierto político y estratégico del gobierno, creo que demoró, y de colmo, ha demorado y sigue demorando, porque ahora demora en decirnos cómo es el acuerdo, en establecer normas en relación de esa moratoria bancaria y establecer un veto por inexequibilidad, que sí sería bueno abordarlo, y no sé si, Cristian, que hay poquito de tiempo, de que eso cambie la estrategia política, porque al final, si hubiera sido vetado por inconveniente, sencillamente la Asamblea dice, ¿sabes qué? Lo apruebo con 2/3 y vas a tener que sancionarlo, aunque no te guste ni tu cortizo. Pero al ser declarado inexequible, le tira la bola a la Corte Suprema de Justicia. Y ya es otro tema de otro matiz diferente que ya no queda en el embate político de las diferencias entre Ejecutivo y Legislativo. Es que justamente es lo que estábamos comentando en el live anterior con la compañera Dalis, que el gobierno, por salir del paso, no ha dado la comunicación correcta, porque si te pones a ver lo que quería la población cuando no se aprobaban los proyectos que se habían aprobado en la Asamblea, era un comunicado por parte del presidente o del Ejecutivo de por qué no ha sido sancionado ese proyecto que se había dado allá. Y cuando el acuerdo se establece que, o sea, ni siquiera se tomó en cuenta en su totalidad lo que se había aprobado en la Asamblea, no hubo una justificación en firme de lo que se había aprobado y la inexequibilidad, por qué fue que se estableció o no, y hay como también una duda, porque ellos no se comunican con la población y no se comunican por un medio escrito para que la población sepa, porque en realidad te puedo decir que si él le hubiera presentado a la población, no vamos a apoyar este proyecto por esto, y porque le falta esto, claro, y se interpone entre estas normas, la población hubiera tenido mayor capacidad de analizar los puntos, y es algo que faltó, yo opino. Entonces, no sé si quieres agregarle inasequibilidad según el análisis que has hecho, porque recuerda que este es otro live nuevo, así que creo que todavía tenemos un poquito más de tiempo. Ok, nos queda un poquito más de tiempo. Bueno, primero agradecer a toda la audiencia que se ha quedado muy entretenida y con mucho ahínco, ¿no? Yo quería agregar el tema de inasequibilidad, Cristian, y gente de actualidad política, porque sí es importante no solamente hacer un análisis de la moratoria, sino hacer un poquito de docencia sobre este tema, porque ya nosotros los abogados, los estudiantes de Derecho y los amantes de las ciencias legales, tenemos que hacer docencia porque los últimos proyectos de ley vetados por inasequibilidad fueron en la época de Endara y de Pérez Valladares. O sea que, literal, hay generaciones de generaciones que nunca han visto un veto por inasequibilidad. Por lo general los vetos son por inconveniente y ya eso es parte de la cultura política y del quehacer nacional. Entonces, hay que entender algo, que todo proyecto de ley, para ser aprobado por la Asamblea, requiere de 3 debates en 3 días distintos. Entonces, cuando es aprobado el proyecto de ley en la Asamblea, eso pasa al presidente de la República. El presidente de la República tiene 2 opciones. O sancionarlo, que significa que lo ratifica, y de ahí se publica en Gaceta Oficial, o objetarlo. Esta objeción se conoce como veto. Cuando un presidente de la República objeta un proyecto de ley, se conoce como veto. Este veto puede ser por 2 razones.
puede ser o por inconveniente o por inexequible. Cuando hablamos de un proyecto de ley vetado por inconveniente, es que el presidente de la República considera que ese proyecto de ley es inoportuno por razones económicas, culturales o sociales. Y cuando es vetado por inexequible, es porque considera que ese proyecto de ley es contrario a las normas consagradas en la Constitución. Entonces, por lo general, la mayoría o gran parte de los vetos siempre son por inconveniente. Entonces, eso ahorita mismo no nos interesa. Pero eso cambia la dinámica cuando el veto es por inexequible. Porque ¿qué establece las normas? Nos podemos basar en la propia Constitución de la República, en su artículo 171 y 183. Podemos basarnos en el propio reglamento interno de la Asamblea, en su artículo 105 al 207, y en el propio Código Judicial, que establece el procedimiento en su artículo 2554 al 2556, para aquellos que quieren conseguir un poquito de fundamento jurídico. Pero por ahora no nos interesa. ¿Qué ocurre? Bueno, el presidente de la República tiene 30 días para vetar. Vamos a asumir que vetó por inexequible. Esto regresa a la Asamblea. ¿Qué establece la normativa? Que la Asamblea puede adoptar ese proyecto de ley, aprobarlo por insistencia. ¿Qué es aprobarlo por insistencia? Es decir, que es aprobado por el 2/3 de la totalidad de los diputados, que sería el 66%. Habría que hacer una regla de 3 para saber la cantidad de diputados. Pero el 66% de los 71 diputados, si la aprueban, se adopta, se aprueba por insistencia. Eso regresa al presidente de la República. La norma dice que después que regrese ese proyecto vetado, aprobado por insistencia, el presidente de la República tiene 6 días hábiles para objetarlo y presentarlo ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, su pleno, es decir, el pleno lo conforman los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tienen que deliberar si ese proyecto de ley es exequible o no. Recordando que cuando hablamos de exequibilidad es algo que es conforme a la Constitución o contrario a la Constitución. Si el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dictamina que ese proyecto de ley no viola normas de la Constitución, el presidente de la República está obligado a sancionarlo y promulgarlo y publicarlo en Gaceta Oficial. Y si ese dictamen dice de que sí, ese proyecto de ley violenta normas constitucionales, ese proyecto de ley se desecha y muere ahí. Hay gente que se pregunta, hey, brother, ¿eso se puede impugnar? Pues no, ya que recordamos en la clase básica de Derecho Procesal de que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia son finales, definitivas y no se pueden impugnar. Así que es importante manejarse con cierta exequibilidad en la parte legal. Ahora bien, está la parte política. O sea, porque realmente tú me preguntarás, bueno, realmente, ¿por qué la vetó por inexequible? Es que lo que dijimos al principio, Cristian, ¿no? Al vetarla por inexequible, saca de ese embate entre el legislativo y el ejecutivo el proyecto de ley o la moratoria, y lo lleva a un debate jurídico, jurisprudencial en la Corte Suprema de Justicia. Si la hubiera vetado por inconveniente, Cristian, créeme de que fácilmente la Asamblea va a esperar de que convoque sesión extraordinaria y sencillamente la aprueba por insistencia y le tocará entonces al presidente obligatoriamente aprobarlo. Pero muy sabiamente los asesores legales le dijeron que, hey, veta eso por inexequible. Entonces eso va a demorar mucho más, va a ser un debate no político, sino jurídico, académico, jurisprudencial, y que cuidado, creo que este tema ya murió, o por lo menos el proyecto de ley. El 295 y el 287, el 281 ya murieron en su cuna. Entonces sí es importante entender de que a pesar de que nos encontramos bajo el análisis, bajo la lupa del derecho, la ciencia jurídica, también hay un matiz político de todo lo que se hace, y sí es importante de que hay que tener al Cristo cuando se convocan las sesiones extraordinarias, qué es lo que van a hacer los diputados, qué es lo que va a ocurrir con estos proyectos de ley moratoria, y sobre todo hacer docencia en el tema del aplazamiento de pagos de los compromisos bancarios. O sea, esto no es condonación de deuda, se mantienen los intereses bancarios, y si tú me preguntas, sin ser especialista, ni banquero, ni economista, ni financista, Cristian, si yo tengo una pequeña suma de dinero, ¿cómo yo puedo cumplir con esos compromisos bancarios? Yo te diría, bueno, hay dos cosas que tú puedes pagar. O tú puedes pagar el interés bancario, o tú puedes pagar el capital. Como el capital tienes un aplazamiento de 7 meses, entonces, ¿sabes qué? Paga el interés bancario. O sea, ese sería mi
recomendación sana, porque si no se te acumula a razón de que no has pagado el capital, y entonces es más grande ese interés bancario. Entonces, de las dos cosas que puedes pagar mensualmente, sería lo ideal que vayas amortizando ese interés en vez de que pagues el capital. Pero sería una recomendación sencilla en caso tal de que tengas la capacidad de pagar. Pero realmente, cuando tú haces ese estudio que supuestamente tienen que hacer los bancos en 120 días, de si realmente eres afectado por la pandemia o no, yo siento que todas las personas, no importa tu estrato económico social, no importa si es trabajador o empleador, es afectado por el tema del coronavirus. Porque por lo menos, es cierto, hay personas que siguen todavía cobrando su salario. Hay servidores públicos que todavía siguen cobrando, pero hay clase media que todavía tiene ingresos. Y hay gente que le incomoda eso, pero yo no sé por qué le va a incomodar, porque ellos tienen el deber de correr con la cadena de pago, que otras personas no pueden hacer. Entonces tienen que pagar la luz, el agua, el teléfono, los compromisos bancarios, tienen que pagar educación y tienen que pagar los carnos de arrendamiento. Y a pesar de eso, tienen que ver por el tema alimentario y de medicina. Porque créeme, no es lo mismo que yo tenga mi estrategia en mi supermercado en la época regular que ahora. Ahora mi familia tiene que invertir más en alimentos, tiene que invertir más en medicamentos y eso cambia mi capacidad adquisitiva a pesar de que yo siga cobrando, o a pesar que yo tenga un salario, o a pesar que yo siga generando ingresos. Entonces, hay que tener cuidado con esos estudios que pueden hacer los bancos cuando te hablan de que tal vez no seas afectado o no. Y yo pienso que todo panameño y panameña, no importa su condición, ha sido afectado por esta situación. O sea, imagínense, los abogados, que siempre se ha dicho de que un abogado siempre tiene un ingreso medianamente seguro o bien. Ahorita mismo los abogados, abogadas, no están generando nada. No están generando nada. Tal vez algunos haciendo un tema notarial ahí, el tema que aquellos que tienen firma digital, tal vez unas suspensiones de pago en materia laboral, pero nada. Entonces, yo creo que esto ha llevado a un estado de igualdad, de afectación económica, y creo que el gobierno, creo que le ha faltado bastante mesura para tratarlo. Por lo menos, como tú lo dijiste, el $80 no hay un estudio científico y técnico para eso. Lo ideal ha sido lo que cuesta la canasta básica. Entonces no lo hay. Entonces vas a repartir $80. Bueno, perfecto. Si tú me dices que vas a repartir $80, por lo menos dime que lo vas a repartir menudamente. No, lo repartes mensualmente, no lo repartes bien, no le llega a todo el mundo. Hasta el tema del vale, pregoné nacionalmente que somos uno de los primeros países del mundo en tema de vale digital, pero el sistema se cae. Mira lo que ocurrió en un video en el supermercado Rey, de que la gente dejó las carretillas porque el sistema se cayó. Entonces, hay un problema en el tema de medidas económicas, las bolsas creo que hasta salen mucho más cara realizarlas que darla en vale digital, porque el hecho de mover a un voluntario, el tema de la logística, el transporte, el tema de comprar cada uno de sus insumos, entonces a veces una bolsa sale más cara. Lo entiendo que hay sectores de la población que por el tema de distanciamiento es necesario esa bolsa, pero en otros es necesario el tema de el vale digital, que sí hay que repartirlo mucho mejor. Entonces, increíblemente hay gente que habla de populismo. Entonces, yo quiero agregar, o sea, todas esas personas que me hablan y que son devotas al tema del libre mercado, esos países que son creyentes del libre mercado y que son potencia, están dando un insumo, o sea, económico, directo a cada ciudadano con ciudadano. Entonces, esos países que hablan de libertad de mercado, iniciativas, que no les gusta la intervención del Estado, están haciendo política económica a través del Estado. En algunos están utilizando hasta especie de economía de guerra. O sea, por lo menos en Panamá no ha ocurrido, pero en Estados Unidos estaba obligando a una serie de industrias de automotrices a generar ventiladores. Todavía en Panamá no hemos llegado a esos niveles. Entonces ellos están utilizando economía planificada. O sea, la situación se da para que el Estado, en su capacidad y potestad, tome decisiones que beneficien a todo el mundo, al sector económico, al sector trabajador y al panameño y panameña. Entonces, sí, yo pienso que es algo que le ha faltado al gobierno. No va a negar que todo ha sido malo. Pienso que las medidas sanitarias han sido prudentes, han sido necesarias, pienso que han sido oportunas,
pero el tema de medida económica deja mucho que decir, Cristian, y gente de actualidad política, y yo espero que lo que ocurrió hace unos días atrás no solamente sean las únicas medidas moratorias, sino que el gobierno nos sorprenda y que nos pueda dar otras medidas moratorias, claro, pero que lo hagan con un estudio técnico, que lo hagan con mayor capacidad, que lo hagan, que tomen en cuenta no solamente al sector económico empresarial de las grandes empresas, sino que también tomen en cuenta el sector de las pymes y el sector trabajador, que es muy importante y fundamental para mover esta economía. Y creo que hasta ahora no se ha dado. Por lo menos tú ves la mesa consultiva económica y genera muchas dudas e inconformidades más que tranquilidad a la población. Como tú decías, y tomando las últimas palabras que mencionaste sobre el punto de comparación, nosotros no podemos tener un espacio o comparar un gobierno con otro, porque sí es bien cierto que no hemos tenido gobiernos anteriores que hayan pasado por una situación igual para decir, no, este gobierno sí hizo y este gobierno no, porque creo que debemos de ser un poco objetivos, que no todo lo que ha hecho este gobierno en caso de pandemia ha sido totalmente malo, y creo que deberíamos de ir analizando todos esos detalles. También como el trabajo de investigación y de informar a las poblaciones para ir terminando nuestro live. Fue muy interesante las temáticas abordadas el día de hoy, porque se hizo un análisis de parte de la compañera Samaniego y de tu persona. Muchísimas gracias por apoyarnos, por todo ese análisis que has hecho, y la verdad es lo que queremos en Actualidad Política, informar a las personas de una forma clara y que ellos puedan difundir un mensaje más claro y sin alterar a la población sobre los fake news que muchas veces están abordando, o los demás medios pues que buscan por una publicidad, que es lo que a ellos les vende, mantener más ranking. Entonces, claro, es muy importante la participación en la interacción con la juventud, que son los que tienen mayores accesos a estos medios de comunicación como las redes sociales. Entonces, vamos a leer un poco más sobre alguna interrogante que tenga el público. Por aquí dice Andrés Bisuetti, dice, todavía no han dicho nada sobre la reactivación económica. Eso es lo que estaba diciendo el compañero Ismael, que está todavía un poco detenida. Dice, dentro de la ley 287 equipararon el bono solidario a la canasta básica. Así es, pero como no sabemos cuáles son esos artículos vetados por inexequible, y porque todavía se increíblemente hace una conferencia de prensa, tiran bombos y platillos y fuegos artificiales, pero todavía realmente no sabemos, aquellos que nos gusta el derecho y la población general, no sabe cuáles son los artículos vetados por inexequible. Entonces, especulando, de seguro es una de esas, ¿no? Entonces, hay que ver esos aspectos. Lo que sí es imperdonable en materia de estrategia y comunicación no es que no se ha explicado un estudio técnico científico de por qué $80. Si por lo menos tú me dices, bueno, es porque es nuestra capacidad adquisitiva. Cuento chino, al final, en una conferencia de prensa dijiste que ibas a dar $50 millones en materia de bonos, y al final estás pidiendo 3.815 millones a las organizaciones internacionales. Entonces, sí es importante aclarar ese aspecto. Y, claro, podemos hablar de los costos y los sobreprecios en materia de contratación pública, que son inadmisibles e imperdonables, pero recordar que el enfoque de este live era hablar de la moratoria, especialmente lo que ocurrió en la conferencia de prensa. Así que, en mi plano personal, ya que fue la pregunta, obviamente que no debemos perdonar esos sobreprecios, esos sobrecostos. La ley de contratación pública, la ley 22/2006, es clara de lo que se permite, y entonces un problema que ha tenido este gobierno es que se comprometió en su plan de gobierno de modificar o eliminar o procurar no utilizar contrataciones directas. Hoy por hoy es importante hacer el análisis de que ya el concepto de contratación directa ya no existe, sino contratación por procedimiento excepcional o especial. Es el concepto que se utiliza. Pero bueno, ya que en el argot panameño, contratación directa. Entonces, se hacen contrataciones directas que el estado de emergencia permite de que no se publique en Gaceta Oficial hasta que se acabe el estado de emergencia. Entonces, a veces nos enteramos, a veces no nos enteramos qué ocurre con las contrataciones. Entonces, facultan al Ministerio de la Presidencia, no al MINSA. Ya después otros decretos ejecutivos le dieron facultades al MINSA. Pero al principio, toda la canalización de las partidas las tenía el Ministerio de la Presidencia con el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. Entonces, cuando tú ves las compras, ¿cuáles son las compras? Y que publicidad, Cristian, y actualidad política.
Cuando tú ves las compras, que ventiladores, no hay forma de justificar su sobrecosto, botellas de agua, o sea, no son cosas que realmente yo pienso y no hay que ser médico ni especialista en salud para saber de que eso no es lo que se necesita. Lo que se necesita son camas, lo que se necesita son insumos médicos. Mira cómo estamos cientos y docenas de panameños haciendo donaciones al personal de salud. Entonces, realmente en esa parte es imperdonable y ya una opinión personal y casi saliendo de la tangente del tema del día de hoy, pero para que quede claro, ¿no? Aquí creo que hace otra pregunta de cuál es mi propuesta a la Para la reactivación reactivación económica. económica. Correcto. Bueno, sin ser especialista en economía, ni financista ni prestamista, yo pienso que lo primero es la consulta. Esa consulta tiene que ser tripartita de varios sectores, el sector económico, el sector empresarial, no solamente las grandes empresas, sino de las pymes, que son las que mueven la dinámica de este país, y sobre todo el sector de trabajador. Ya hay supuestamente, hay una mesa de consulta establecida, hay un borrador que está regado por ahí por WhatsApp, pero sí es necesario ese tipo de consulta. Segundo, establecer un ingreso económico directo a los panameños y panameñas. Tercero, establecer medidas de moratorias con un estudio técnico, no solamente en el tema bancario, sino en el tema de servicios públicos, que ya se aprobó por esa ley, pero solamente agrega a las personas que tienen ingresos de menos de 2.000 balboas o que están afectadas por el COVID. O sea, ¿cómo se determina quién es afectado al COVID? Dice que toda persona que fue suspendido su pago, su contrato en marzo, y aquellas personas que fueron destituidas o despedidas en febrero, ¿qué? O sea, Cristian, yo te puedo decir, y actualidad política, te puedo decir que miles de panameños terminaron su relación de trabajo en febrero, por múltiples razones. Y ellos no se imaginaban de que venía una pandemia. Entonces yo pienso que tenemos que incluir a todo el sector productivo. Establecería no solamente aplazamientos de pago o acuerdos, no solamente en el tema de servicios públicos y bancarios, pero establecería en el tema de escuelas. Establecería también para el tema educativo apoyo del Estado para romper con la brecha digital, para promocionar lo que es la educación virtual. Haré un análisis concreto de cuáles son esas actividades económicas donde yo necesito mover la economía y que me permita crecer en un 1 o 2%. Por lo menos, el tema de la construcción es fundamental. El sector de la construcción es fundamental. Y creo que he escuchado que hay movimientos de darle seguimiento a esas mega obras y que son necesarias para activar la economía. En el tema del endeudamiento, yo no utilizaría esa plata solamente para bancos. Yo la utilizaría y la inyectaría directamente en las ayudas económicas que necesitan las pymes. Y así yo rescato el tema del trabajo para que no haya despidos masivos y procuraría que no se dé un estallido social. Establecería también un tema de moratoria y hablaría específicamente del interés bancario. Adicional a ello, modificaría temporalmente los procesos ejecutivos hipotecarios, que, ojo, para los amantes del derecho, eso va a venir y va a ser un gran problema en el 21. Va a haber un problema gigante en procesos ejecutivos hipotecarios y es algo que tenemos que tener mucho cuidado para nuestros familiares, clientes y amistades. Es correcto, sí, claro, y también hay que tener presente que cuando pase todo esto es necesario de que se hagan investigaciones sobre, como decían aquí, sobre todos los sobrecostos y todo eso, que el hecho de que la pandemia y todo lo demás pase no quiere decir que no se vaya a investigar todos los hechos que se realizaron en la actualidad, porque no se puede permitir que en tiempos de pandemia el Estado se aproveche de los recursos de la sociedad y del gobierno para poder lucrar de una forma innecesaria y en casos como los que estamos pasando. Entonces, muchísimas gracias, Ismael, por tu tiempo, por tu análisis y por haberte, después de todos los inconvenientes de las redes sociales que tuvimos, que no se pudo hacer directo de tu live, para acompañarnos en este segundo live y dar a conocer información más factible. Y esperamos seguir en otro live, contar con tu apoyo y a todas esas personas que estuvieron en sintonía, que si tienen alguna interrogante, duda o quisieran que Actualidad Política les conversara sobre algún tema en específico, nos pueden escribir al directo y nosotros estamos a la orden para contestar cualquier interrogante que surja. De verdad, Ismael, gracias. No sé si quieres darle un último mensaje antes de despedir el live a los compañeros que están en sintonía todavía.
En verdad, primero agradecerte, Cristian, a ti, a Dalis y a todos los miembros de Actualidad Política por la invitación. En verdad no lo esperaba. Sé que este esfuerzo titánico que están haciendo ustedes es de mucho valor y hay que atesorarlo. De por sí, me alegra que son gente de la Universidad de Panamá. Siento que tenemos una tarea pendiente como egresados y como miembros de la Universidad de Panamá en ser esa conciencia crítica de la nación. Lo hacemos muchas veces en las protestas, las manifestaciones, que yo defiendo mucho, pero pienso que el espacio mediático creo que lo hemos dejado a un lado y es necesario recuperar y hacer docencia del mismo. Así que, y sobre todo agradecer a cada una de las personas que están en esta audiencia, que están en este live. Sé que ha pasado bastante tiempo, pero sé que lo que hemos conversado, lo que hemos debatido, lo que hemos analizado, los ha nutrido bastante y esperamos que esta no sea la última vez que conversemos de esto, sino que lo hagamos de manera menuda y que no solamente sea del tema de medidas económicas. Creo yo que necesitamos también orientar a la audiencia y a todas las personas que nos ven en otros aspectos legales y no pecar de solamente el tema clientelar y en el tema económico, sino que como un tema de docencia a la población, un tema de amor a la academia, podemos aplicar de manera muy sencilla y básica algunos términos y aspectos y figuras jurídicas que nos benefician o nos afectan a toda la población. Por ejemplo, el veto por inexequibilidad. Entonces, en verdad, muchas gracias y que sigan adelante, lo están haciendo muy bien y ojalá que esta página de Actualidad Política PTY siga adelante. Y meter mi golazo de gol olímpico, de que me sigan en @Ismael Javier, o si no, en esta plataforma que tenemos algunos compañeros y compañeras de la universidad de Contacto 507. Perfecto, muchísimas gracias, Ismael. Estamos en contacto para próximos live. Muchas gracias a todos.